pasan muchas cosas con esta ley ómnibus que hoy, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Ahora se debate en comisiones. Ayer y hoy se debate con los ministros que están encargados de cada área que se va a modificar o que intentan modificar. Por eso también es un poco el debate que hay y el reclamo que hacen algunos diputados de que esté presente Nicolás Caputo, que es básicamente el padre de esta ley junto a Sturzenegger, que no van a ir a dar explicaciones. Sturzenegger no es del gobierno. No es del gobierno, pero puede ir del final. Pero no es ministro. Puede ir como invitado. Responsabilidades legales. Claro. Lo complejo del rol de Sturzenegger, que es algo que no habíamos visto en la historia de la democracia argentina, es que un asesor externo del presidente se hace cargo de una ley ómnibus, de un mega DNU, pero nadie sabe cuál es la responsabilidad legal constitucional. Es algo muy extraño porque justamente los contrapoderes legislativos y judiciales le deberían poder pedir se ponga blanco sobre negro de lo que quiere decir y cuáles son sus intereses. Porque si es alguien que está cobrando de las empresas, por ejemplo, o hace consultoría para el sector privado, bueno, ¿cuáles son los intereses ahora haciéndose cargo de eso? Como poco que estuviera Caputo sería interesante, ¿te parece? Me parece sumamente ¿O es lo necesario. mismo, Y también si van es el otros hecho de funcionarios? que la Libertad Avanza junto con Cambiemos, digamos, consiguieron una conformación de comisiones que se escueta para el tratamiento de esta ley ómnibus. Se debería reunir también la Comisión de Energía. Es que es muy amplia. La ministra de Capital Humano debería ir ella misma. Pero hoy, por más que estén reunidos todo el mes, no van a poder, porque ahí planteaba De Loredo algo que es muy cierto. Claro. El país necesita reformas urgentes porque tenemos cosas del año 1930, pero no podemos hacer todo junto. Esto es como si llamás obrero para armar algo en tu casa y te dicen, señora, se cae el techo. Bueno, vamos con el techo. La chimenea está tapada, arreglamos la chimenea, pero ¿sabe qué vamos a hacer? Tirar todo y no podemos hoy estar preocupados si los jueces van a usar toga, si el fútbol puede tener sociedades o no anónimas. Hay cosas que son la urgencia. Aleatorias y que hoy no tienen lugar. Creo que hay una frase... ¿No se hace un poco para hablar de otra cosa? La famosa cortina de humo. Pero vos, claro, pero sabés que lograr... la ley de trombofilia. Pero lógico, además no podés tratar todo dentro de lo mismo. En un país que tiene una emergencia hoy importantísima desde lo económico. Guillermo Francos, hoy van Francos y Bullrich, que dentro de los ministros son los que hacen más política o los que más entienden en este ambiente. Que dijo, hay errores de redacción y estamos dispuestos a hacer modificaciones. Javier Milei... De redacción, no de fondo. De redacción, pero esa redacción puede... O sea, que siguen pensando en lo que proponen. No, pero saben... Ni siquiera pasaron, había diferentes tipos de letra. Exacto. Digo, era como muy desprolijo. Como igual saben... Pero no, eso sí me parece. Sí, claro. pero saben que van a ir a correcciones y que si logran un 70% es un éxito y que no van a aprobar absolutamente todo. Lo que pasa que también es llamativo ver a un Congreso, gracias a Dios, trabajando en un mes de enero. Lo que sí hay que tratar de encontrar, Pame, Delfina, compañeros, un poco de consenso desde la inteligencia. No esto de Bregman, no me votaron para hacer correcciones. Bregman, no te votaron para ser presidenta tampoco porque sacaste muy pocos votos. Entonces lo que hay que lograr es que haya un entendimiento... No correcciones, no me votaron para hacer sugerencias. Sugerencias. Pero ¿sabes qué? ¿No te parece un poco lógico lo que dice? Pero si vos me sugerís, me decís, mira, Paulo, vos hablás en un tono... para hacer sugerencias. No, pero para hacer corrección... Para ser presidente, pero... El presidente te exige que supieras. Perdón, este es un país muy presidencialista. Pero Milei también dice que no quiere aceptar ninguna concesión ni diálogo. No, él tiene que bajar de su caballo también. Claro, deja difícil el momento de diálogo en la Cámara de Diputados cuando dice Patricia Bullrich diciendo, bueno, si no aprueban esto explota todo. La culpa de la brecha nuevamente del 50% es de los diputados y diputadas. Vamos, hay claramente un programa económico. Vamos a picarlo con tape, porque me parece importante. Estaba en el informe, pero Barra dice, si hay crisis, no hay constitución vigente. Vamos a escucharlo y quiero que me expliquen qué quiere decir, quién lo dice, qué peso tienen las palabras dichas por esta persona. A ver, escuchemos. No lo tenemos. Bueno, el procurador del Tesoro... Sí, perdón. Voy a agregar algo a lo que está diciendo Pablo que me parece interesante. Si ustedes, vamos a poner un ejemplo que la gente entienda, ¿no? Porque a veces tocan temas que... Supongamos que en tu casa mañana te quedaste sin trabajo y no solo sin trabajo, sino que te aparecieron deudas y tenés a los tipos afuera y encima hay tal vez gente, un sicario también que te dijeron que va a venir a cobrar. Digo, ¿cuál es la única prioridad para vos como padre de familia o madre de familia? Resolver el problema económico. Después hablar de la gotera que tenemos en el techo, estamos de acuerdo. Qué vamos a hacer en las vacaciones del 2028 y demás, me parece que pasa a ser 14º plano. Si compramos el arbolito el año que viene. Exactamente, está pensando en la Navidad del año que viene. Entonces me parece que lo que hay que poner foco, y creo que en esto se equivoca el gobierno, que sobre todo vino con
teóricamente recetas económicas, que está bien, que obviamente entendemos que hay que reformar un montón de cosas más, está claro. Es que rápidamente lo que hay que hablar y poner foco, por eso es importante que vaya Caputo y que vayan asesores, que vayan todos a explicar, y sobre todo explicarle a la gente, porque finalmente los que te trajeron hasta acá es la gente, de por qué las reformas que hay que hacer de cortísimo plazo ya... Argentina no tiene posibilidad de pensar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque no tenés corto plazo. Entonces vos podés pensar en el largo plazo cuando tenés corto plazo. Entonces nosotros tenemos que construir un corto plazo. Y me parece que no hay conciencia de la gravedad que tiene esto. Es realmente catastrófico. Suena un atropello. Cuando vos lo discutís y uno empieza a decir, empieza a escuchar uno hablando de la libertad. Pero Jonathan, perdóname. A mí vos me podés decir, yo tengo que discutir esto, la emergencia, y es esto o nada. Yo no, mirá, porque yo creo que puede haber caminos alternativos a lo que vos me estás diciendo. Pero está bien eso. Pero el debate tiene que ser sobre... Vos planteás ideas. Javier vino con ideas, no vino con un plan económico, lo cual es un gran error. Sí. Esto no es un plan económico. Estos son reformas que van a debería darle el paso a un plan económico, que es lo que va a reformar realmente la economía y lo que le importa a la gente. Si vos no lográs estabilizar la economía, al menos en una mala estabilización, porque convengamos que si hoy yo te digo, dólar a 1.200 no es un lindo dólar, una inflación a 150 no es una buena inflación, pero por lo menos estable, es imposible. Una inflación o una hiperinflación estable. No, claro. Pero te quiero preguntar. Está muy bien lo que estás preguntando. Déjame preguntarte también, porque vos yo quiero preguntarte en el medio para entender. ¿Las medidas que van tomando ayudan a estabilizar la economía o son adrede para justamente desregularla y que te termine saliendo con más barato si vienes de afuera a comprar el país? Un programa y un plan económico detrás, son todas medidas que pueden tener impacto de corto plazo. ¿Está bien? Y que se pierden, se diluyen, porque te pasa ahora. O sea, esa devaluación que vos tuviste del dólar oficial se va a empezar a diluir si vos empezás a tener una brecha. Entonces, las medidas de corto plazo sirven para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hacer reformas, para plantear planes que tienen que ser debatidos. Para eso van ahí, si no, ¿para qué van? Debatidos y aportes. Pero el aporte tiene que ser con una coherencia, no desde el lugar de mi partido político, de qué me sirve a mí, la chicana, que son cosas que a los ciudadanos no nos importan. Sí, 4 años por delante. Además, perdón, Alberto Fernández no tuvo plan económico porque él dijo que no creía y fueron todas medidas medidas de corto vuelo. La verdad que Martín Guzmán tenía un plan económico. Sí, lo rajaron a patada. Tenía un plan económico. Bueno, pero si lo metieron de adentro. Pero a mí me parece que acá lo relevante es que si somos un poquito mal pensados, parece que nosotros tenemos que estar discutiendo las cosas que efectivamente no son tan urgentes y al mismo tiempo estamos viendo cómo se nos licúan nuestros ingresos. Esto que decíamos, te sobra un puchito y no tenés dónde ahorrar, porque la desregulación financiera que nos están llevando hace que la licuación mensual sea de 20 puntos. Vos podés ahorrar en algún instrumento con mucha información de un 10% mensual y la inflación mensual es de un 30%. Entonces, la licuación del peso es total. Entonces, la realidad, la pregunta acá es, ¿en la apariencia del no plan es en realidad un primer paso para luego conseguir lo que efectivamente dijo Javier Milei que venía a hacer, que es la dolarización? Eso parece casi imposible, dicen todos, ¿no? La verdad que a mí me da miedo. Pero vos como economista, a mí me da miedo porque dejemos de lado, dejemos de lado que eras del otro gobierno, pero dejando de lado eso un minutito. Como economista que sos, sí. ¿Vos no crees que había, hasta el propio Rubinstein dijo, que si no hacíamos correcciones y modificaciones nos íbamos al fondo del mar? No estoy eso, pero teníamos, por ejemplo, tenía Milei a su disposición el dólar soja a 6.50, que era un precio de referencia donde el mercado estaba dispuesto a liquidar si se estabilizaba en un montón de otras cosas. Tenías que tener un plan antiinflacionario. Sí. Si tu proyecto es indexar tarifas, indexar transporte, dolarizar naftas, sin tener, además, quitar subsidios. Quitar subsidios. Bueno, eso lo iban a sin hacer una todos. Mesa de precios y salarios. O iban a regalar las tarifas. Liberalización financiera como la que estamos haciendo, que evapula el ahorro en pesos. Claro que vas a ir a una dolarización. Entonces, nos van dolarizando la vida. Entonces, me parece que hay un plan económico claro, que no se atreven a decirlo porque no tiene el consenso social. Para vos es dolarizar. El 50% de pobreza actual se va a quedar corto. Claro. Entonces es grave. Igual al fin esperemos. 45, la pobreza. La verdad que no estoy discutiendo sobre lo que veníamos, pero no era necesario, no era necesario profundizar los esquemas de desigualdad. Una cosa, da la sensación que obviamente hicieron todas las cosas más, hace falta repetirlo a diario, lo hacemos. Todos. Porque si hace falta seguir repitiendo, pero hoy 4 de Fernández, 4 de Macri, 4 de truco. Hoy,
¿Hace falta profundizar más? ¿Hacer crecer inmensamente y de manera, no sé... si te pregunto, ¿cómo nos vemos a nivel de pobreza en 2 meses? ¿Podés hacer una trazabilidad? No, más alto. Por supuesto que... Un mes de gobierno, un mes. Un mes, por eso, un mes. A mí me parece que acá lo que falta es claridad. Hay que tener claridad de que todo lo que se hizo de acá es un desastre, porque si no empezamos mal. Es un desastre. Más desastre, menos desastre, pero es un desastre. ¿En un mes vos podés cambiar la realidad? No. Lo que sí debes marcar es el rumbo. Lo que yo tengo dudas es si todas las reformas que mandan, que son muchas necesarias, son parte de un plan, lo que para mí tendrías que ya empezar a anticipar. ¿Sí? Vos tendrías que decir, miren, en función de estas reformas, si ustedes me aprueban esta reforma, nosotros vamos a ir a este plan. Eso sería que podrá ser una ideal. dolarización, yo no creo que va a ser una dolarización, será una nueva convertibilidad, que por supuesto no le llamarán convertibilidad con una bolsa de moneda. Hay distintas alternativas, pero es necesario como país discutir, y acá hay que sacarse la ideología de por medio que siempre existe. ¿Pero por qué? Porque si vos no lográs una estabilización de la economía y reglas claras, nos vamos a la B. Imposible. Ya estamos en la B. Sí, ya estamos en la C. Pablo. Nos vamos a la C, a la D o a la F. Sí, esas son las respuestas que por ahí un poco buscamos siempre cuando vienen funcionarios de cuestionarnos y también de preguntarnos de lo que se está proponiendo. ¿Hay algo que realmente pueda servir, como para no hay que bajar, Juli, hay que bajar la inflación. Entiendo, Pablo, pero la gente que está haciendo un esfuerzo ahora, que lo votó y que está dispuesto, hay mucha gente que está dispuesta a hacer el esfuerzo de saber, bueno... La verdad que la gente piquemos. En este momento. El impacto de esta fuerza. Hay más recaudación. Sí, ¿desde cuándo vamos a poder asomar un poco la cabeza? Pero perdón, ¿con qué lo comparas? Si vos tenés un mes de un gobierno contra 4 de Fernández, 4 de Macri, 4 de Cristina, desastroso. Hay cosas que yo creo que es como saber se pueden revertir. Argentina siempre ha sido un péndulo. Entonces, si alguien toma determinada decisión que está mal, después se revierte. Lamentablemente, a veces se revierte para mal. ¿Hasta cuándo? Cíclico. Pero después hay cosas que quedan. Y eso me parece... Los pobres. Los pobres por un lado. Los pobres. Cosas que quedan que es importante mirarlo, más allá de que no sea hoy la prioridad. Por ejemplo, si te permiten el desmonte del Chaco, y te lo permiten, es un lío. DNU, eso después no podés volver a forestar. Claro. Si te permiten meter minería en los glaciares, de eso después no podés cambiar. Pero ellos hoy te yo entiendo que hoy estamos... Bueno, yo les pido que vayamos siguiendo una línea porque suceden cosas hoy. Segundo día donde se analiza esta ley ómnibus, pero aparecen situaciones contundentes, ¿no? El vocero presidencial dice esto, Adorni. A ver, escuchemos. Y después debatimos. Ya hemos visto... alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Con las famosas medidas de urgencia del ministro Caputo se había logrado estabilizar determinadas variables de la economía, que era, por supuesto, el puntapié para seguir avanzando en lo que después fue el DNU y en lo que ahora son, además de, por supuesto, las medidas que se toman todos los días, la ley bases enviada al Congreso. Y lo cierto es que desde que los rumores, en virtud de la ley, que formalmente empieza el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley, y los amparos con el DNU, generaron, por supuesto, que el dólar en poquitos días, los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos. Nuestra parte la estamos haciendo... y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada. Sí. Bueno, muy bien. Nos dice lo que ya sabemos, ¿no? Que depende de que se apruebe o no se apruebe la ley. Igual el dólar sube porque sube la inflación, Delfina. No, si todo sube, el dólar no se va a quedar contenido. El dólar va a subir. Yo puedo preguntarle a los economistas, digo, no sé, ¿por qué sube el dólar? ¿Por qué sube? Hoy es una cuestión de confianza. O sea, el dólar...
básicamente el dólar blue, no, pero es como cualquier bien de la economía. A Massa le subía, digo, para entender, y se decía que aquellos que apoyaban a Javier Milei querían que salte el dólar para decir... Bueno, lo dijo Milei. Bueno, está bien, pero... Acordate que lo dijo Milei. Pero hoy está Javier Milei, ¿por qué sube? Pero sube precisamente porque hay desconfianza. O sea, vos tenés pesos hoy, entonces vos tenés alternativas. Tenés pesos y dólares. Los que mueven el dólar son personas que están todo el tiempo gravitando entre me quedo en peso, me quedo en dólar, cuánto en dólar y cuánto en peso. ¿En qué depende eso? Precisamente de la inflación, del valor del dinero y de qué creo que va a pasar en la economía. Si yo creo que la economía no se va a aprobar la ley, esto se va a dilatar, por lo cual puede haber una crisis terrible, porque es un gobierno muy débil, precisamente porque no tiene estructura, por lo que pasa, ya sabemos, bueno, entonces me cubro. ¿Y cuál es la forma más rápida de cubrirte hoy? ¿Cuál es? ¿Dólares? En dólares. Sí, pero, porque es bien que la referencia más rápida de adquirir, porque yo te puedo decir Bitcoin, un montón de alternativas. Hoy no hay plazo fijo. Claro, no hay... No podés hacer un plazo fijo porque hay una tasa que vos decís, soy un dolobu que pongo el dinero. Esa fue una decisión directa de este Banco Central. Bajar la tasa. Responsabilidades directas del proceso de espiralización de la inflación y un aumento aún más del tipo de cambio. No es el 122% de aumento del tipo de cambio, no fue solamente los mercados por arte de magia. La desregulación y el salto que hicieron en el tipo de cambio fue una decisión política de Javier Milei, que no buscó ninguna ancla más allá de la mega recesión y el ajuste en los salarios. Cuando se da el movimiento obrero organizado y la CGT dice, bueno, paren, esto va a tener un límite. Sí, después de 4 años, ¿no? Entonces, cuando en el otro gobierno... No, hagamos chicana barata. No, perdón, chicana barata no. Alberto Fernández asumió con un dólar de 60 y se fue con un dólar de 1.000. Si eso es chicana barata, Delfina... Pero los salarios de los trabajadores registrados estuvieron estables, lamentablemente. ¿Estable con la inflación de Alberto Fernández? ¿Estable para vos? Podemos hablar de... Son las estadísticas. Vamos a medir un indicador que para mí es el indicador más triste de cualquier país y por el único que deberíamos medir cualquier la pobreza. Es la pobreza. Después todo lo demás está bien. La pobreza se construye en los ingresos. O sea, vos no podés creer en pobreza si el poder adquisitivo de la gente, o sea, si no hay algo que está pasando mal matemáticamente. Entonces, la inflación es un problema que había que... Pero no volvamos, porque si volvemos a explicar esto, o sea, volvemos igual de a uno que los queremos escuchar a los dos. O volvemos a defender esto y atacamos lo que un gobierno hizo en menos de un mes, que yo coincido con vos en que fueron decisiones rápidas, tal vez no tan preparadas. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué hacemos como sociedad para no seguir cayendo. Y no volvamos al pasado para explicar, porque ¿cómo hacemos? Por supuesto. Entonces, vos necesitas reformas de fondo para poder resolver esto. Hay algunos, vamos picando, atención, estamos en vivo, porque están en diputados. Exacto. ¿Sabe quién está hablando? ¿Quién está hablando? El ministro Francos. Último momento, a ver si hay alguna novedad importante con este tema. A ver. Recién. En el sistema actual, quiere decir que también en el sistema actual, porque todos conocemos cómo es el financiamiento de la política, ¿no? El financiamiento de la política hay una parte que se declara y después hay otra parte que nadie sabe, pero cuando uno ve lo que significan a veces gastos de campaña, sabe o son recursos públicos o son recursos que surgen de algún otro lado. Pero entonces, de esto me parece que tenemos que ser todos conscientes, todos somos conscientes y sabemos que la política no es todo lo transparente que debe ser, ni ha sido todo lo transparente que debió ser en el pasado. Y esto también es una responsabilidad de todos nosotros de controlarlo y de cambiarlo, ¿no? Entonces, el hecho de eliminar topes no implica un cambio más que sincerar lo que pasa en la realidad, que hay fondos en las campañas que vienen de una forma y hay fondos que vienen de otra. Así que ese era el sentido. Transparentemos cuál es la realidad. Bueno, lo mismo con respecto a las... Dice que el artículo 37 se contradice con la ley, me decía la diputada Los Penato. Yo digo, el artículo 37, en realidad nosotros creemos que no, pero... Porque, digamos, la ley lo que está proponiendo es que, al ser por circunscripción uninominal, te cuesta decir la palabra, al ser por circunscripción uninominal, el candidato de primero puede ser una mujer o un hombre y el segundo del sexo contrario al primero, con lo cual, digamos, está garantizada la posibilidad de participación de cualquiera de los dos sexos en la boleta electoral por circunscripción.
o sea, que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos partidarios está prevista en esa... Bueno, detalles puntuales de lo que trasladaron los diputados. Esto último que ya tiene que ver hasta con cuestiones... ¿Ves? Lo fijo, lo fuerte con temas que también son importantes, como es un sistema electoral en la Argentina, de boleta única y del orden por cuestión de género, pero que se mezcla todo. Y cómo se financia la política. Y cómo se financia. Estamos hablando de todo en un mes, cuando Argentina, para hacer reformas, necesita de mucho tiempo, de años, bueno, tal vez, no de un día. Es momento de hacer las cosas más rápido, obviamente en profundidad, ¿no? Y democráticamente. Me da la sensación que se estaban escuchando, que había respeto, ¿no? Así como vimos, terminó en el día de ayer. Es más, repasemos un poquitito. Porque Barra decía, si hay crisis, no hay constitución vigente, a lo que le respondió Santoro. Escuchemos. Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia Constitución Juan Bautista Alberdi. Él decía en las bases, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, nosotros dijimos en la Corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. Un funcionario público no puede decir en esta Cámara que la crisis económica puede generar una suspensión del orden constitucional. Es absolutamente inadmisible. El doctor Barra ya no es un particular que da derecho en la facultad. El doctor Barra es el procurador del Tesoro, es un funcionario público, es una persona de confianza del presidente y es consciente de las consecuencias que tienen sus palabras. En primer lugar, porque está equivocado. En estos 40 años de democracia recuperada, los argentinos tuvimos varias crisis económicas. La de 1989, donde de ninguna manera se puso en consideración el orden constitucional. No fueron las crisis económicas las que pusieron en tensión el orden constitucional, fueron los alzamientos carapintadas y militares. Vení. Bueno, obviamente la respuesta era mucho más extensa, la de Leandro Santoro, pero ayer fue un poco más picante. Veamos cómo sigue a lo largo del día. ¿Al mediodía va a haber anuncios? Al mediodía puede haber un anuncio importante con relación a un principio, claro, de acuerdo por primera vez de este gobierno con el fondo. ¿Por qué? Porque hay un plan vigente y Argentina tiene que volver a desembolsar dinero a fin de mes en otra de las cuotas. ¿Puede haber un perdón? ¿Puede haber un estiramiento de esta cuota? Sí. ¿Qué chance tiene? Eso es muy probable. Lo que no está tan claro a esta altura es si nos van a perdonar y nos van a dar dinero como venían dando hasta ahora. Creo que hay unos 3.300 millones de dólares que va a haber que seguir negociando o prendiendo alguna vela si queremos que nos den ese dinero, para pagar con ese dinero y para tener algún hasta ahora dólares nuevos no se consiguieron, todavía. Y para prestarle a la Argentina, ¿vos le darías algo a la Argentina? Más allá que somos argentinos. Bueno, pero pará, si yo se suponía que sí, ahora no digan que no. Hace A, B y C, y yo te digo, voy a hacer A, B, C, D, E y F. Te espero un poquito. Apoyame un poquito. Lo que va a pasar, lo más probable que pase te espero un poquito. Que haya un corto plazo, decir, pateamos un poco los vencimientos o te damos plata para que nos pagues, que es un poco lo que se venía pasando, esperando a ver si las reformas de fondo se dan y ahí, valga la redundancia, el fondo debería apoyar, porque si no ya sería un mundo de locos, ¿no? Bueno, para se van a desembolsar el pago. Los 3.300. La devaluación, pago para que le paguen. Claro, la devaluación recordemos que pasaron el dólar oficial por el cual recauda reservas internacionales el Banco Central de 360 a 890 debe estar ahora. Recaudaron 3.000 millones más o menos. Recaudaron 3.000 millones, con eso pueden afrontar, pero nuevamente nos quedamos en reservas cero negativa. Que, discúlpenme, pero para mí esto es un gran preanuncio de la devaluación que van a volver a hacer.
¿sí? Van a volver a elevar el tipo de cambio, seguramente a esto, a 1.200, diciendo bueno, hoy está a 1.120. El ¿no? blue. Sí. El blue. Y el Falta financiero. todavía, según vos, todavía... pero no pasó, ¿no? Digo, porque a mí si no es como imaginar hay que esperar un poco. Hay que esperar, A ver el nuevo por valor. favor. No quiero dar tantas malas noticias. Digo, hoy no es por malas noticias, es porque tenemos que también entender que hay mecanismos políticos por los cuales se justifica el ajuste que luego se hace con la mayoría de la población. Porque, insisto, cada vez que se evalúa el oficial, suben las naftas, suben los alimentos, sí, claro, suben los precios y los que ganamos el peso... Ya lo vimos. Un mes de gobierno. Para continuarte un poco la agenda de hoy, después de lo que se está debatiendo, a las 2 de la tarde comienza el debate por las reformas en seguridad. Ahí va Patricia Bullrich. Pero está picante, ¿eh? Y a las 4 de la tarde, que también hay que estar atentos según lo que pase al mediodía, pues seguramente esto va a traer muchos cuestionamientos, está Pablo Quirno, que es lo que decíamos, es la mano derecha de Caputo, secretario de Finanzas, quien va a dar todas las explicaciones de las modificaciones que se quieren hacer en lo que es fiscal, impositivo, en la deuda externa. Eso pasa a las 4 de la tarde, se extendería hasta las 8 más o menos. Estaremos atentos. Pero yo quiero ir cerrando el tema económico, algo más para aclarar, para cerrar. Recordemos en esto de los impuestazos que está poniendo también Javier Milei, que retomó todos los derechos a las exportaciones, a todas las exportaciones, que quiere volver a introducir el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Es el mismo Javier Milei que decía, me voy a cortar un brazo antes de aumentar impuestos, lo está haciendo. Bueno.